acá, Bien. de la nueva unidad que vamos a ver, que es esta que tiene que ver con matemática actuarial. Bueno, y vamos a ver primero qué es un actuario, es la persona que realiza la matemática actuarial, a qué se dedica este hombre. A ver, voy a sacar esto, la edición. Y bueno, les colgué un artículo de una persona, la doctora Reila Areli Navarro Cruz, de México, que hace una definición de lo que es un actuario, que es un profesional de ciencias económicas especializado en desarrollo de productos relacionados con seguros personales o generales, la seguridad social, mercado de capitales, mercaderías, así como la evaluación de operaciones y entidades que están sujetas a riesgos. O sea, un paquete, una gran cantidad, variedad digamos, de especialidades que tienen algo de riesgo y que deben ser cuantificados de alguna manera para transformarlo en un producto. Se basa entonces en aspectos que son de tipo cuantitativo, acá lo establece, y que tienen algún riesgo o incertidumbre para el desarrollo de productos y gestión y planificación de entidades, que ahí nombra a entidades financieras, aseguradoras o previsionales. No solo habla de empresas de seguros, habla también de riesgos del tipo financiero. Este tipo de profesional, entonces, un actuario, trabaja con el riesgo en empresas financieras, como son los bancos o las empresas que venden acciones o tienen paquetes de acciones, las aseguradoras, que después vamos a ver qué es lo que tienen, y las previsionales, que pueden ser como lo que sería para nosotros el Banco de Previsión Social, y todo lo que está relacionado con temas parecidos a las jubilaciones, a enfermedades y ese tipo de cosas. Ellos estudian, ¿no?, las relaciones que tienen la situación económica y financiera, y lo relacionan con el riesgo en función de la matemática que estuvimos viendo, ¿no? A través de números y a través de las matemáticas financieras y las probabilidades, y tratan de hacer lo que trata de hacer todo el mundo que es científico, tratan de adivinar el futuro, pero con herramientas que son probadas, como esas matemáticas, y con datos extraídos de determinada manera, ¿no? De esta manera, entonces, hacen proyecciones económicas y financieras y se hacen modelos determinísticos o estocásticos. ¿Qué quiere decir esto determinístico o estocástico? La parte determinística, no, lo que quiere decir es que mirando el pasado trata de sacar conclusiones que se pueden repetir en el futuro. O sea, en un ambiente, en un modelo en el cual hay varias variables, trata de mover las variables, estudiar las variables para poder incidir en ellas y tener un determinado resultado que se estudia y que tiene, digamos, un resultado esperado, que no sabemos exactamente cuál es, pero que sabemos que hay un rango de posibilidades de que salgan, en un caso, en una determinada probabilidad, y en otro caso de otras características, de una probabilidad diferente, ¿no? Pueden darse casos diferentes de situaciones A, B, C y D, cada uno con una probabilidad. En el caso de los modelos estocásticos, están relacionados con la probabilidad, con la área de la matemática que estudia modelos mucho más grandes y que mucho más probados. El caso determinístico
lo que hace es tomar datos que ya pasaron y decir, bueno, en estas condiciones, sacado estas cosas excepcionales, en el estudio del pasado que he podido observar, puedo decir que tal vez el futuro sea así, ¿no? Que la población va a seguir como creciendo a la misma tasa que ahora, que las mujeres van a ser más o menos la misma cantidad que los hombres en el futuro, que durante determinado tiempo van a ir muriendo o irán naciendo determinadas personas y bueno, y de esa manera sacan conclusiones. Mientras que el modelo estocástico es mucho más, digamos, más matemático, más basado en las ciencias matemáticas y requiere mucho más información para poder llegar a una conclusión. Lo que hacen los modelos determinísticos entonces es ser más prácticos, en el sentido de que, bueno, esto me sirve para mi trabajo, tomo estos datos parciales de la realidad, hago algunos supuestos y en base a esos supuestos saco determinadas conclusiones del futuro, que pueden estar sujetas a error, porque pueden aparecer determinados elementos nuevos que yo no tenía previsto, pero que en el pasado no había pasado, pero que pueden llegar a pasar. Lo que no hace los experimentos estocásticos. ¿Dónde trabajan entonces? Acá hay algunos ejemplos, compañías de seguros, entonces ahí están los seguros de vida, seguros de salud, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, riesgos de trabajo, ¿no? Retiro y seguros generales. Estos son los ámbitos donde en las compañías de seguros se pueden encontrar un actuario trabajando. También pueden trabajar entonces en entidades de seguridad social, como la Caja de Jubilación y las obras sociales en Argentina, que más o menos es lo mismo. En entidades financieras, o sea, en los bancos, en los fondos de inversión, las bolsas y mercado de valores, lo que hacen es estudiar el comportamiento de determinados ramos de actividad y su incidencia de determinados aspectos en los resultados de las empresas, ¿no? A través de modelos matemáticos, entidades de prestaciones médicas, y acá hay algo que llama la atención, odontológicas, medicina prepaga, mutuales, para ver cuánto tienen que cobrar la cuota en función de las enfermedades que tiene su población, o los tipos de caries o tratamiento que haya que hacer en los odontólogos. En el caso de individuos, asociaciones y empresas, por ejemplo, en las áreas financieras, estadística y de planeación, se puede trabajar a nivel también de este tipo de organizaciones, ¿no? Entidades gubernamentales y superintendencias, por ejemplo, las empresas que se dedican a controlar los seguros, las empresas de salud, el sistema financiero, o sea, las que mencionamos anteriormente, pero trabajando en la función de control y de planificación. También entidades gubernamentales en el área de estadística, demografía, o sea, estudio de la población, y la gestión del gobierno en general, si se cumplen determinadas condiciones de los modelos que ellos aplican. Y en la administración de riesgo de mercado, se trabaja con la gestión de carteras de inversión, riesgos e instrumentos financieros derivados. ¿Qué quiere decir eso? Le nombro algún ejemplo. Por ejemplo, cuando se compran cereales o algún tipo de commodity como el petróleo, ese tipo de productos, se puede trabajar con valores a futuro y se puede estimar más o menos los costos que podrían tener un producto en base a esos estudios. Entonces uno puede llegar a asegurar el precio del petróleo, por ejemplo, para dentro de 3 meses y de esa manera utilizar ese valor para usarlo en los costos de la organización que yo estoy trabajando. De esa manera entonces yo tengo certeza de cuál va a ser el valor que voy a utilizar
y por lo tanto también voy a tener unos costos seguros y unos precios de venta seguros que me aseguren la rentabilidad de la empresa. No sé si cambia la página ahí. La matemática actuarial, ya sabiendo entonces quién es el actuario, y en las áreas en las que trabajan, sabemos que es un profesional del área de ciencias económicas, en una especialidad que tiene que ver con riesgos. Su función, digamos, es cuantificar el riesgo. Usa métodos que son determinísticos, no probabilísticos, y ya vimos cuáles son las áreas que trabajan, y veremos ahora qué es la matemática actuarial, que es una de esas áreas donde el actuario trabaja. Y la matemática actuarial es una ciencia que permite cuantificar el riesgo en términos monetarios. ¿Pero de qué? Trata de lograr o de brindar una seguridad financiera y trabaja sobre un cierto grupo de personas para el cálculo de seguros de empresas aseguradoras. Bueno, ¿cuáles son esos seguros? En los seguros de vida, por ejemplo, la matemática actuarial cuantifica el riesgo, que es incierto, por definición, mediante la utilización de datos de mortalidad y también de vida, ¿no? Esa mortalidad depende de cada país y región inclusive de cada país, y también depende de sexo y otras condicionantes. Obviamente los datos de donde se extrae esto, para emitir cada póliza de seguro en el futuro, para analizar ese riesgo hay que estudiar cada población en donde se va a vender ese seguro, donde ese producto va a ser utilizado. Entonces se necesita un análisis particular. Definido también riesgo como la posibilidad de pérdida, daño o robo, ¿no? En este caso, nosotros vamos a trabajar en el caso de personas, ¿no? Y que esas personas a su vez pueden estar vivos o muertos, o que se den las dos situaciones. En esto acá, más que nada, es un recordatorio. ¿Cuáles son las características que debe tener el riesgo para considerarse asegurable? Esto ustedes ya lo vieron, lo están repasando con Biasioli. Las funciones del seguro ya lo hemos mencionado también, que era una función indemnizatoria y financiera. Los elementos del seguro también lo hemos visto y lo hemos analizado con las distintas evaluaciones: el asegurador, el tomador, asegurado, beneficiario, que es la póliza, elementos que están en el contrato de seguro, los tipos de comportamiento que tienen los asegurados, aversos al riesgo, propensos al riesgo, neutros, gente que no le importa mucho si el riesgo existe o no, la vida sigue y ellos la viven de esa manera. Y bueno, y acá vemos un resumen de cuáles son los objetos en los cuales están focalizados la matemática actuarial. Los riesgos, las utilidades, las ganancias, el seguro de vida y de no vida, básicamente. En el caso de seguro de vida y de no vida está el caso de muerte, el caso de vida y la combinación de los dos, vida y muerte. Y también el cálculo de las primas de seguros colectivos y sociales. Esto puede salir, de repente da la posibilidad de que podamos hacer un ejercicio para ver cómo se calcula esto, tal vez en la próxima clase. Vemos entonces para qué sirve la matemática actuarial. La matemática actuarial sirve para el cálculo de las primas, de las reservas, de los valores garantizados,
del análisis cuantitativo de los sistemas actuariales de seguros colectivos, sociales y planes de pensiones, o sea, relacionado con jubilaciones y planes de repente de como la asignación familiar y ese tipo de cosas, para ver cuánto se necesita en un periodo de tiempo de recursos para cubrir esas necesidades. Tiene también un estudio de problemas de tarifación y seguros técnicos para el caso de seguros de no vida, o sea, de muerte. Vamos a ver ahora enseguida qué son estas cosas. Vamos a ver también aspectos, esto que no sé, no me acuerdo si habíamos hablado, pero la prima, que tenía dos aspectos grandes a tomarse en cuenta, que era la prima técnica y los recargos relacionados con la prima. En el caso de la prima técnica estamos hablando de lo que nosotros vamos a ver en esta clase, que es cómo se calcula el riesgo y cómo se actualiza en términos de matemática financiera para poder calcular una prima a pagar para un contrato de seguro, para una póliza. La prima técnica es la estimación del valor de la probabilidad de ocurrencia del siniestro multiplicado por el costo medio estimado del mismo. O sea, cuánto me cuesta cada siniestro y en qué probabilidad eso ocurre. Se llama también prima pura o prima de riesgo. Esto es lo más importante que nosotros vamos a ver. El cálculo de la prima técnica me sirve para calcular costos del siniestro. Los recargos, a su vez, que forman parte de la prima que se paga en un seguro, tienen que ver con estos otros aspectos. Los gastos de administración, las desviaciones siniestrales. O sea, los gastos de administración son los gastos de las empresas de seguros, o sea, cuánta gente, cuántos administrativos, gerentes, gastos de funcionamiento en general de las empresas de seguro, todo lo que uno ve cuando entra en una empresa de seguro y cosas que no se ven también, que gastan para que la empresa funcione. Las desviaciones siniestrales son los errores que pueden llegar a cometerse, que deben ser asumidos para no perder rentabilidad de los seguros. Las comisiones que cobran los aseguradores, por ejemplo, ¿no? Las personas los corredores de seguro, los beneficios que se pretende obtener por la venta de esos seguros, porque las empresas de seguros son empresas que buscan rentabilidad, son empresas onerosas que buscan una ganancia, y también los impuestos y otros costos relacionados, ¿no? Algunos seguros tienen impuestos, la mayoría de ellos tienen impuestos, y bueno, todo esto forma parte de una prima, y en este caso corresponden a los recargos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer algo en particular que se les ocurra? ¿O seguimos para lo próximo? Bueno, sigo. Hay que leerlo bien después. Sí, eso más que nada es para leer. En todo caso, en algún momento... Más teórico que práctico, ¿no? Sí, ahora viene lo sustancioso. Esto más que nada es introductorio. De repente, cuando tengas una duda de lo que vas a ver en esta parte que está ahora visualizándose, podés dar una vuelta para atrás y ver, ¿a qué se refería el profesor cuando decía prima técnica? ¿Qué era eso? Era la parte de la prima, yo qué sé, el costo puro, ¿no? Del seguro, y ahí hay una pequeña explicación. Bueno, ahora nos interesa ver esta parte que es, acá sí entramos en la materia nuestra, ¿tá? Matemática actuarial, el teórico y el práctico. Tenemos acá el material teórico,
que nos vamos a basar en material de la Facultad de Ciencias Económicas, de la materia que se llama Matemática Financiera y Actuarial. En el capítulo 5, que es el que aparece acá en este link, ¿no? Ustedes lo pueden ver de ahí directo, o entrar a este link que está acá, o lo descargan de aquí, de este otro link, y acá hay un resumen de esto, de la misma materia, que es una especie de PowerPoint, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Acá, una vez que hayamos visto esta parte teórica, seguiremos con esta otra parte que es práctica, ¿tá? Y entonces hay unos casos prácticos de la misma facultad, algunos son muy complejos, que no le vamos a dar bolilla, vamos a ver solo los primeros, y después hay más ejercicios acá que son de la que se han hecho en otros cursos en esta misma carrera, ¿tá? Voy a salir de acá y voy a entrar a otra pantalla ahora, que es el capítulo 5. Nociones de cálculo actuarial. ¿Ya lo ven ahí? Bueno, en este capítulo 5, que es el que ustedes cliquean y abren esto, hay una introducción sobre el cálculo, sobre lo que es la matemática actuarial, el cálculo actuarial. Y entre lo que a nosotros nos interesa acá, entre otras cosas, es el costo de los seguros de vida y muerte de personas. Costo de seguros de vida y muerte de personas. Esto es lo que nos concentraremos ahora. Y en ese camino vamos a ver lo que es la probabilidad de que una persona determinada esté viva o muerta dentro de una cierta cantidad de tiempo. Vamos a usar la palabra vida y muerte muchas veces en este caso acá, y a mí me suena como que a veces que el karma me va a venir en contra por estar hablando siempre del mismo tema. Pero bueno, esta materia se trata de eso. No se va a llevar, no haremos un desarrollo muy técnico y especializado en este tema, pero sí, lo que sí vamos a tener en cuenta es lo que hablábamos recién, que es un enfoque determinístico, ¿no? Y utilizaremos dos funciones biométricas que se llaman tablas de mortalidad, ¿tá? Así que hay varios conceptos. Primero, que vamos a usar un enfoque determinístico, no probabilístico. Ese enfoque determinístico lo que decía era que nosotros no vamos a usar probabilidades, sino que vamos a usar unas tablas que elaboraremos del pasado y que en el pasado se han dado determinadas situaciones que nosotros estudiamos y las depuramos de fluctuaciones que pueden darse por ejemplo, una pandemia, ¿no? Sacamos todos esos datos y dejamos todos los datos normales, por ejemplo, sacamos los cancerígenos crónicos y la gente que ha tenido enfermedades muy extrañas, y dejamos solo las personas, digamos, normales, los cuales nosotros haremos un producto similar a ese. Cada vez que hagamos pensemos en contratar un seguro, vamos a ser cautos en la letra, en la póliza, en las condiciones del contrato, de poner cuáles son las cosas que están cubiertas y cuáles no están cubiertas, que serían esos casos raros. Esos serán sujetos de repente de otros adicionales a este seguro, ¿no? Pero básicamente acá son personas normales que nacen, transcurren su vida y tienen accidentes o yo qué sé, o enfermedades normales como gripe, enfermedad del corazón, lo que sea. Una base de datos muy grande, como para que unos pocos casos no influyan. Si usáramos casos un grupo pequeño, podríamos estar encontrando situaciones que no se dan que pueden en la realidad ocurrir y que no estaban contemplados en la pequeña muestra que habíamos analizado. Entonces, en estos casos estamos hablando de decenas de miles o cientos de miles de personas que son estudiadas y además hecho su seguimiento en el tiempo.
este enfoque determinístico entonces está hecho con una base de datos muy estudiada, que va a servir de base a las conclusiones para hacer los cálculos. Así que utilizaremos dos funciones biométricas, además, biométricas porque tiene que ver mediciones de vida, biométrico, ¿no? Y se llaman esas funciones biométricas tablas de mortalidad. En estas tablas, la función X, que es la variable independiente, es la edad de las personas en años enteros. O sea que cada vez que hablamos de X, vamos a hablar de personas que tienen edad 1, 2, 3, 4 o 0. O sea, 0 es el que acaba de nacer hasta un día antes o hasta el segundo antes de cumplir un año. Y un año es el que ya cumplió un año pero que no cumplió 2. En ese caso, o sea, se mide de esa manera. Puede pasar que hayan personas que tengan 1 año y 7 meses, se la considera como de 1 año porque no llegó a cumplir 2, ¿no? Entonces, la función que usaremos va a ser la función LX, que traducido, digamos, del inglés, quiere decir live, o sea, vida, o life. La función de L de X es la función de vida, que es la que nos da el número de personas que llegan con vida exactamente a la edad X. L de X, entonces, es el número de personas que llegan con vida exactamente a la edad X y que pertenecen a un mismo grupo inicial, que generalmente es el que empieza con la edad 0. No necesariamente tiene que empezar en 0, pero en estos casos, casi siempre,